nos permite, Señor, estar nuevamente, Señor, como tu cuerpo, Padre, como tu iglesia, Señor, cantándote, adorándote, dándote a ti, Señor, toda la alabanza, toda la adoración que tú mereces, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites, Señor, hacerlo, Padre. Gracias porque nos has permitido que estemos acá reunidos, Señor, dándote ofrenda, Señor, con nuestras alabanzas, con nuestros labios, la grandeza que es tu majestad, Padre. Pido, Señor, que nuestros corazones estén listos, Padre, para la palabra que va a ser expuesta, Señor, que seas tú, Padre, dirigiéndonos, que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando, Señor, y dando palabra en esta hora, Señor. Y que los corazones, Padre, estén receptivos, Señor, y que sea, Padre, en tierra fértil que caiga, Señor, la semilla. Te amamos, Padre, y te bendecimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Estamos agradecidos con el Señor que nos permite un día más poder estar acá y poder hablar de Él y ver su misericordia tan grande para con nosotros. Y si abren sus Biblias, vamos a seguir en la prédica de Mateo, Mateo 7, vamos a estar hoy en el versículo 12. Hemos venido estudiando lo que es y predicando el Sermón del Monte. Hoy toca la porción del versículo 12. Pueden tener abiertas sus Biblias ahí y lo vamos a estar leyendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Amén. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Otras versiones dicen, así que todo lo que quieran que hagan los hombres, hagan, así también hagan ustedes con ellos. Esta porción de las Escrituras, mis hermanos, tomar unos 20 minutos, porque sé que hay hambre, ¿verdad? Con ese olor que me llegó hasta acá. Esta porción de las Escrituras, mis hermanos, en Mateo 7 y este versículo 12 encontramos grandes verdades que Jesucristo ha estado hablando. Es más, la verdad que es Jesucristo mismo ha estado enseñándonos el Sermón del Monte, ¿verdad? Un sermón perfecto, predicado por el pastor perfecto, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Muchos le llaman a esta porción la regla de oro. Hay Biblias que también creo que está ahí y dice la regla de oro. Esta regla de oro, mis hermanos, aún los incrédulos, personas que no son cristianas, ven esta porción como un estándar para la vida y la aplican en ellos. Aún, ¿verdad? Aunque rechazan a Dios, aunque no quieren tener nada que ver con Dios, ellos aplican esta verdad a sus vidas, aunque en su vida natural no funciona. Entonces, mis hermanos, este principio resume las enseñanzas fundamentales de la ley y los profetas. Pero entendamos, mis hermanos, que tal principio no puede ser consistentemente practicado por una persona, como ya dije, natural, que no quiere nada que ver con las cosas de Dios. Solo quien es justo puede practicar esta norma y así demostrar el cambio espiritual que ha venido o ha ocurrido en su vida o en nuestras vidas. Nosotros, ¿verdad?, que nos llamamos cristianos e hijos de Dios porque ha habido un cambio en nosotros. Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha regenerado y hemos venido a ser ahora amigos de Él y no más enemigos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, un individuo capaz de vivir así, obviamente, posee la justicia que Jesús demanda, o la justicia que Jesús demanda en nosotros. Si vemos en Mateo 5:20, un poquito atrás, decía el Señor Jesucristo, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Las acciones justas, mis hermanos, quiero que entendamos esto. Las acciones justas de una persona no lo salvan, ¿ok? Mis hermanos, somos capaces de mostrar una justicia genuina hacia los demás cuando hemos comprendido
lo que Jesús dice en Mateo 5:20. Ahora, mis hermanos, es mi anhelo que entendamos este pasaje. Se le llama la regla de oro y es una, mis hermanos, de las declaraciones bíblicas peor entendidas por el cristianismo o la cristiandad. Esta declaración, mis hermanos, no es el resumen de la verdad o el resumen total de la verdad, de esa verdad cristiana, ¿verdad? Ni tampoco, mis hermanos, esta regla de oro es el plan divino. No debemos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, edificar nuestra teología sobre la regla de oro, porque no es la totalidad del evangelio. ¿Ok? No es la totalidad del evangelio. El evangelio sabemos y entendemos que es poder de Dios, ¿verdad? Dios nos llama, nuestra respuesta voluntaria al llamado del evangelio, en el cual nos arrepentimos de todo corazón de los pecados y ponemos nuestra confianza en el único Salvador Jesucristo para nuestra salvación personal. Ese es el evangelio. Pablo habla en Efesios 2, versículo 8 y 10 y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Haciendo el bien a los demás, mis hermanos, no me salva, pero es un requisito que Dios demanda para nosotros. Ahora, mis hermanos, los que somos salvos por gracia, por medio de la fe, debemos lucir como el sermón del monte. Debemos vivir el sermón del monte. Los verdaderos cristianos debemos tener y lucir lo que Cristo está mencionando aquí. Y el sermón del monte, mis hermanos, por citar algunas características, tiene a un cristiano verdadero, que un cristiano verdadero es pobre en espíritu. Estos reconocen que no tienen nada en esta tierra, pero que su heredad está en el reino de los cielos. El pobre de espíritu, ¿verdad? Estos verdaderos cristianos, mis hermanos, mencionando algunas frases del Sermón del Monte, son humildes. Debemos de ser humildes. Son misericordiosos. Debemos demostrar misericordia para con los demás. Somos pacificadores. Buscamos la paz para con los demás. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho paz para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Ahora no somos enemigos de Dios. Ahora hemos venido a ser hijos de Dios. Porque Cristo Jesús ha hecho esa paz entre el hombre y el Padre. Nadie más, Cristo Jesús. Debemos, mis hermanos, un verdadero cristiano tener hambre y sed de justicia por la verdad de Dios. Un verdadero cristiano es limpio de corazón y trata de agradar a Dios. Cuando somos perseguidos, mis hermanos, por causa de la justicia, como hemos visto en el Sermón del Monte, soportamos. Cuando somos insultados, soportamos. Cuando somos perseguidos, soportamos. Y cuando dicen toda clase de males o falsas acusaciones por causa de Cristo, mis hermanos, qué bueno es saber que somos bienaventurados. El verdadero cristiano, mis hermanos, ofrenda con las motivaciones correctas. El verdadero cristiano ora con las motivaciones correctas. Guarda sus ojos de la codicia y guarda su corazón de hacer de las riquezas un ídolo. Los verdaderos cristianos, mis hermanos, no nos afanamos por qué debemos de comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestirnos. Porque Dios suple a sus hijos todo lo que necesitamos. Así, mis hermanos, luce un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque somos la sal y la luz de este mundo. Sabemos que una ciudad situada en un monte, mis hermanos, no se puede esconder. Si somos verdaderos cristianos, mis hermanos, estas cosas nos persiguen y reflejamos lo que Cristo nos está diciendo en este sermón. Y solo he citado algunas de las porciones de este hermoso
Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 y culmina en el capítulo 7. Decía un pastor que el Sermón del Monte no es un mapa para conocer el camino al cielo, ya que solo a través de la fe en Cristo Jesús podemos llegar al cielo. Decíamos que nadie se va a salvar por buenas obras, ¿verdad? O por ofrendar. Es bueno que lo hagamos, pero nadie se va a salvar por ello. Sabemos muy bien, mis hermanos, que para llegar al cielo se necesita llenar el estándar de Dios. Y nadie puede llenar ese estándar, pues todos somos pecadores. Alguien tuvo que pagar por nosotros en esa cruz. Un pecador, mis hermanos, no puede pagar por otro pecador. Tuvimos que necesitar a alguien que no sea pecador, a alguien limpio y sin mancha, santo y poderoso, y ese alguien se llama Jesucristo. Él, mis hermanos, ha llenado el estándar que es requerido a nosotros. Y por medio de la fe en Cristo, por su sangre preciosa, somos limpios y perdonados. Decía este pastor que el sermón del monte no es un mapa para llegar al cielo, más bien es un espejo en el cual nosotros debemos reflejarnos. Qué importante es saber eso, ¿verdad? Cuando queremos saber qué clase de cristianos somos, ¿a dónde recurrimos, mis hermanos? A la palabra. La palabra nos enseña lo que debemos de ser, el estándar que debemos de llenar. Nos enseña cómo debemos de actuar para con los demás, el amor que debemos mostrar para con nuestros hermanos. Y todo esto, mis hermanos, lo que indica es entonces que somos ciudadanos del cielo, y si somos ciudadanos del cielo, debemos vivir reflejando la ciudadanía del cielo. Debemos vivir, mis hermanos, en esta tierra como ciudadanos y embajadores del reino de Dios, mostrando las misericordias de Dios, esa misericordia que Cristo ha tenido por nosotros. Mateo 7:12 dice: por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, en nuestra porción. Este versículo, mis hermanos, comienza con estas dos pequeñas palabras. Por eso. Algunas Biblias, ¿verdad?, lo traducen así que. Esto nos quiere decir entonces que está conectado con lo anterior previamente. Así que vamos a lo que está antes. Vamos a Mateo 7, del versículo 1 hasta el 12. Acompáñenme con su palabra ahí mismo. Esta última porción, el versículo 2, está conectado con esto, ¿verdad? Y para ver lo que Cristo nos está diciendo, debemos de ver lo que anteriormente se ha dicho. Y el Señor decía: no juzguen para que no sean juzgados. Nos encanta juzgar, mis hermanos. No deberíamos hacerlo para que no seamos juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida que ustedes midan, se les medirá. Sigue diciendo el Señor: porque sabe que somos malos, mis hermanos, somos pecadores. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Creo que lo que estamos viendo en el hermano es el mismo reflejo de nuestra viga en el ojo, ¿verdad? Decía el Señor: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Pidan, dice el Señor. Miren qué hermoso esto. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pedimos al Señor que nos dirija, que nos hable, que
nos ayude, que nos enseñe todo, ¿verdad? Pero no buscamos. Hay veces que la Biblia hasta tiene polvo arriba de la pasta porque no la abrimos. Si tienes muchos años en la iglesia y tienes la Biblia que tienes desde el principio y todavía está nueva, al menos que uses algo electrónico, ¿verdad? Pero me da a demostrar que no la usas. Debemos de escudriñar la palabra, mis hermanos. Debemos de entender, porque ahí vamos a entender cómo debemos de pedir y cómo, ¿verdad?, el Señor nos dará de la forma correcta que debemos pedir. Porque todo el que pide, decía Jesucristo, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Yo creo que no hay ninguno acá. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Qué padre podría hacer eso? Pues si ustedes, decía el Señor, que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Hermanos, debemos de pedir al Padre, acercarnos, y Él nos dará lo que necesitamos. Y el Señor culmina, ¿verdad?, esta parte diciendo: por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto es lo que ha estado escrito siempre. Esto es lo que ustedes deben saber. Cristo viene hablando, mis hermanos, de la compasión que debemos de tenerlo los unos a los otros, y no juzgar a mi hermano, sino más bien ayudar a nuestro hermano a levantarse. Debemos de hacer eso. No juzgar, mis hermanos, porque todos cometemos errores. Pero qué bueno sería, ¿verdad?, de que cuando cometemos errores nos ayuden con ese amor que Cristo enseña, con esa mansedumbre que Cristo nos enseña. Mis hermanos, viviríamos de otra forma. Debemos de aprender, mis hermanos, a no ver con hipocresía a los demás, sino ser mansos como Cristo es manso, humilde de corazón, nos dice Mateo 11:29. Mis hermanos, la oración de un corazón contrito y humillado siempre tendrá respuesta, pues no es rechazada por Dios. Por eso Cristo nos dice y nos deja plasmado esto y nos enseña estas cosas: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llame y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Cristo es la puerta, mis hermanos. Cristo es el camino, su palabra es verdad. El camino que tenemos está en Cristo Jesús por medio de sus escrituras. Acá encontramos la verdad. Dios está hablando aquí, mis hermanos, de las promesas que Él dará a sus hijos. Cristo está hablando de la manera que Dios se relaciona con nosotros. Si tenemos una relación correcta, mis hermanos, con Dios tendremos una relación correcta con los demás. ¿A qué me refiero? A que si tenemos una relación vertical, tendremos una relación horizontal correctamente con los demás. Cristo, mis hermanos, nos está dando las promesas, el Padre, del Padre para con nosotros. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará las cosas buenas a los que se las piden? A los que se las piden. Mis hermanos, Dios, Cristo, es bueno para con nosotros. Cristo, mis hermanos, ha hecho todo por nosotros. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacer por los demás? ¿Cuánto más, mis hermanos? Y luego Cristo, mis hermanos, en su ilimitada sabiduría, pasa de la relación que tenemos con
el Padre a la relación que debemos de tener con los demás. Nos enseña cómo debemos de relacionarnos con los demás. Mateo 7:12 dice, por eso todo cuanto quieran que los hombres hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si mi relación, mis hermanos, con los demás no es correcta, mi relación con Dios tampoco lo puede ser. Pero me pueden preguntar, ¿cómo puede usted probar eso que está diciendo? Si mi relación con ustedes no es correcta, no es tampoco correcta con Dios. ¿Cómo podría probar esto? Primera de Juan, capítulo 4, 20-21, que leía mi hermano, Jesucristo decía, si alguien dice, yo amo a Dios, decía Juan, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis hermanos, si nuestra relación con los demás es buena, es porque nuestra relación con Dios es buena, porque le conocemos. Si los amamos los unos a los otros porque nos miramos y nos vemos, mis hermanos, entonces voy a creer y amar a Dios a quien no puedo ver. Entonces, mis hermanos, debemos entender que esta regla de oro no es una opción, es un mandamiento de Dios para nosotros. Dice, por esto todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Mis hermanos, debemos de pensar y reflexionar y preguntarnos cómo queremos que los demás nos traten. Si yo les pidiera a ustedes una lista de cómo queremos que los demás nos traten, yo creo que no alcanzaría un cuaderno, ¿verdad? Escribiríamos todo de cómo quisiéramos que los demás nos trataran. Creo que no alcanzarían 2 cuadernos, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿haríamos nosotros lo mismo que estamos pidiendo por los demás? ¿Amaríamos a nuestro hermano como estamos pidiendo que nos ame? ¿Haríamos hasta lo imposible por amar a ese hermano? Mis hermanos, sin amor es difícil que podamos hacer lo bueno a los demás. Necesitamos el amor que Dios nos ha dado, mis hermanos. Necesitamos mostrar ese amor que el Padre ha puesto en nosotros por medio de su Hijo Cristo. Mis hermanos, es necesario que entendamos que todas estas cosas son posibles por medio del amor con que Dios nos ha amado y ese amor que solo Él tiene y que requiere que nosotros tengamos por los demás. El amor, mis hermanos, es la más grande de las virtudes cristianas. Y si las ejercemos, mis hermanos, vamos a amar a los demás, trabajar con los demás, hacer el bien a los demás. Y Cristo nos está diciendo lo que nos dice, mis hermanos, en este capítulo 12, en este versículo 12, en esta regla. Así que, o por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Amémonos, mis hermanos. Y si no nos amamos, aprendamos, pidámosle al Señor que nos enseñe. Que ponga ese amor en su corazón, en nuestro corazón. Ese amor con el que nos ha amado, que mandó por nosotros a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por hombres pecadores como lo somos. Ese es un amor ágape, mis hermanos. Un verdadero amor. Así que se puede poner sobre sus pies.
Tomemos un minuto para orar. Padre nuestro, Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, que nos permite, Señor, hablar de ti, hablar de Cristo, Señor. Que, Señor, debemos de reflejar, Padre, lo que tú has hablado, Señor, lo que hemos aprendido de ti, Señor, lo que tú nos has enseñado, Padre, a que nos amemos, Padre, los unos a los otros, Padre, Señor, que perseveremos, Señor, en lo que tú nos has mandado a hacer, Padre, que seamos constantes, Señor, en lo que hacemos, Padre, Señor, a dar, Señor, sin pedir nada a cambio, Señor. Entregarnos como Cristo se ha entregado por su iglesia, Padre. Asimismo nosotros, Padre, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que te pertenecemos a ti, Padre. Podamos, Señor, ser de bien a los demás, Padre, y poder, Padre, estar, Señor, cumpliendo, Señor, lo que tú nos has mandado hacer. Te amamos, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.